Bien. La clase del día de hoy, página 127, evaluación de la unidad 4. ¿Okay? Voy a compartirles mi pantalla. ¿Me confirman si se me escucha? Sí, dicen. Sí, a ver. Vamos a ver. Ya. A ver, quiero ver el Edmodo. Ya. Lengua y literatura, paralelo B, fase 8. Esta es la tarea para el miércoles. Y esta es la tarea para el día de hoy. Ojo que esta tarea era para el día de hoy hasta las 6 de la tarde. ¿Ok? Ya tenían que haberla presentado. Lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy es analizar con ustedes las respuestas. Es por eso que esta tarea ya la tenían que haber entregado, ¿ya? Porque justo en esta clase vamos a analizar con ustedes las respuestas. Entonces voy a abrir el PDF, es este. Y listo. Página 127. Esta era la tarea para el día de hoy. Empecemos. Dice, encierre el literal que considere correcto. Elija el texto representativo de la antigua Grecia que dio origen a la gramática normativa y que tiene que ver con un hecho considerado histórico. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La A, la B, la C o la D? Díganme cuál escogieron. La C, dicen. La C, El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. ¿Están todos de acuerdo? ¿De pronto alguien escogió otra? Listen, yo escogí la B. La B, La Ilíada de Homero. Ujú. Muy bien, ¿de pronto alguien más? Yo igual escogí la B, dicen. La B, La Ilíada de Homero, ok. ¿Alguien más? La B, listen. La B, listen. Igual la B. La B, la mayoría dice la B. Ok, entonces vamos a analizar esta pregunta. La pregunta dice, elija el texto representativo de la antigua Grecia. Ya con eso podíamos eliminar la A, porque la Eneida era romana, ¿ok? No era griega. La C también podemos eliminar. El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Ya solo al leer quién fue el autor, William Shakespeare no fue griego, él es inglés. Él fue inglés. Y esta obra de toditas las mencionadas es la más actual. ¿Okay? Esta se escribió más o menos, o sea, William Shakespeare vivió más o menos en la década no, en el siglo XVI. ¿Okay? William Shakespeare vivió en el siglo XVI. Sus obras no tienen más de 400 años. ¿Okay? No es tan antiguo William Shakespeare. Toditas las demás son más antiguas. ¿Okay? Toditas incluso son antes de Cristo. La más actual es lo escrito por William Shakespeare, porque él vivió en el siglo XVI. Las demás sí son más antiguas, ¿ok? Entonces, listo. Nos pide el texto representativo de la antigua Grecia. Eliminamos la A y la C, porque esas no son griegas. Nos quedamos con la B y con la D. Estas dos sí eran griegas. Entre las dos, pues sigamos leyendo qué más dice. Dio origen a la gramática normativa. Si ustedes abren en la página 99, les voy a leer rapidito qué dice. Dice, las obras más representativas de la antigua Grecia son la Ilíada y la Odisea, que dieron origen a la gramática normativa y se las atribuye a Homero. Ahí están, ¿no? Incluso el mismo texto dice así, dieron origen a la gramática normativa. Fueron dos, la Odisea y la Ilíada. Aquí pues solamente nos menciona la Ilíada. La respuesta correcta era literal B. La Ilíada además dice, tiene que ver con un hecho considerado histórico. ¿Recuerdan cuando vimos ese tema en la clase? Yo les proyecté una película. La película de Aquiles versus Héctor. Aquiles, Brad Pitt interpreta a Aquiles.
Y pues en esa pelea Aquiles mata a Héctor. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esas escenas de pelea que les proyecté? Esos son los hechos que aparecen en el libro de la Ilíada. ¿Okay? El libro de la Ilíada netamente trata acerca de la caída de Troya, la destrucción de Troya. ¿Okay? Y son hechos considerados históricos, o sea que realmente sucedieron. Si bien la novela tiene algunos elementos fantasiosos, por ejemplo, que hablan con los dioses y todo eso, también está, digamos, inspirado o está basado en algo que realmente sí sucedió, que fue la caída de Troya. ¿Okay? Entonces, pues la Ilíada trata sobre algo que sí sucedió realmente. Entonces, tomando en cuenta todo eso, la respuesta correcta era la B. Medea de Eurípides, sí era griega, pero era una dramatización, ¿sí? Si recuerdan cuando vimos en la página 101. En la página 101 nos habla acerca de los orígenes del género dramático. Eurípides era uno de los 3 grandes representantes de la tragedia griega, ¿sí? Estos personajes, más o menos, Medea será del año 400 antes de Cristo. En cambio, la Ilíada es más o menos del año 800 antes de Cristo. La Ilíada es más antigua todavía, más antigua que Medea. Y Medea era una dramatización que se representaba delante de un público. La Ilíada es como una novela, ¿okay? En este caso una novela inspirada en hechos de la vida real. Entonces, la que dio origen a la gramática normativa, también por esto sabemos la respuesta correcta, es la B, la Ilíada de Homero. ¿Okay? Listo. Eso respecto a la primera. Sigamos a la segunda pregunta. Dice, las variaciones lingüísticas influyen en las relaciones sociales y en la forma de pensar y actuar. Con base en el enunciado, identifique las variaciones que tienen que ver de forma directa con este principio. Entonces, aquí tenemos una lista de 4 variaciones y debemos identificar cuáles de estas influyen en las relaciones sociales y en la forma de pensar y actuar. ¿Cuáles de estas variaciones influyen en las relaciones sociales? Aquí habían alternativas que yo les quité porque más bien les dejé esta pregunta abierta a que ustedes escojan todas las que consideren correctas, todas las que ustedes consideren que influyen en las relaciones sociales. Entonces, quiero escuchar sus respuestas. Díganme qué respondieron en la segunda pregunta. Yo le cogí solo la 4, dice. ¿La 2 y la 4? Bien. ¿Quién más? La 1 y la 2 dicen. La 1 y la 2. Muy bien. ¿Quién más? La 4. Literal de Licen. Literal de la 2 y 4. Bueno, ¿qué más? La 2 y la 4 dicen. 2 y 4, ok. Bien, analicemos con ustedes. El propósito de esta pregunta es recordar este tema que vimos en las páginas 104 hasta la 108, ¿okay? Las variaciones sociolingüísticas. Dentro de esas variaciones estaba la variación pragmática. Recordemos de qué trataba la variación pragmática. Tal como su nombre lo sugiere, pragmático significa práctico. El uso práctico que se le da a las palabras, esa es la variación pragmática. En la página 108 podemos leer más sobre esta variación y nos pone de ejemplo el uso de las variantes tú, usted y vos puede producir confusión entre los hablantes hispanos de distintas zonas geográficas. Bueno, analicemos si es que esta variación puede influir en la forma en la que tú te relacionas con alguien que te diga vos, digamos. En vez de decirte tú o usted, viene y te dice vos. ¿Ustedes sienten que esa forma de usar las palabras puede afectar la relación que tengan con esa persona? ¿Qué opinan? Si es que alguien les trata a ustedes por vos. Sí, Licen, sí puede afectar. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces,
Si alguien nos trata de vos, eso puede afectar la forma en la que nos relacionamos con esa persona. Puede afectar la forma en la que nos comportamos o la forma en la que pensamos. Entonces, sí, yo creo que la variación pragmática sí puede influir en las relaciones sociales. Analizamos la segunda, la jerga. La jerga, recordemos este tema, la jerga era como un conjunto de palabras que pertenecía a un grupo social específico, ¿sí? Este grupo social utilizaba este grupo de palabras y hablando de esta forma es que ellos se identificaban, digamos, como médicos, ¿okay? La jerga de médicos, la jerga de abogados, la jerga de mecánicos, la jerga de los jóvenes, ¿ok? Son grupos de palabras que netamente estos grupos sociales son quienes utilizan este grupo de palabras, estas jergas. Entonces, analicemos la jerga. El uso de una jerga puede influir en la forma que tú te relacionas con algunas personas. Digamos, un médico. Un médico, pues claro, tiene sus palabras que son, como ellos estudiaron mucho, tienen palabras que se usan en el ámbito de la medicina. Un médico hablando con otro médico van a hablar en términos técnicos, ¿no es cierto? Pero un médico hablando con una persona que no estudió medicina no puede usar las mismas palabras, ¿no es cierto? Debe usar palabras más comunes. Entonces, ¿piensan que el uso de jergas puede afectar la forma en la que nos relacionamos unos con otros? ¿Qué opinan? Sí, sí, listen. Sí, ¿no es cierto? El mismo ejemplo que les acabo de poner. Un médico va a usar su jerga médica con otro médico, pero no puede hablar de la misma forma con alguien que no es médico, digamos así. Entonces, sí, las jergas también afectan tu forma de comportarte, tu forma de relacionarte con otras personas, ¿de acuerdo? Sí puede afectar o sí puede influenciar tu relación con otras personas. Bien. La tercera dice variación semántica. Recordemos de qué trataba la variación semántica. Está en la página 107. La palabra semántica tiene que ver con el significado literal de las palabras. Esa es la variación semántica. Significado literal de las palabras. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta que algunas palabras tienen un significado diferente dependiendo de dónde estás. Un caso muy práctico del que yo conozco. Y conozco porque tengo amigos españoles y tengo amigos venezolanos, ¿ya? La palabra chocho. La palabra chocho que aquí en Ecuador es un alimento, es un grano, ¿no es cierto? Y se vende en muchos lugares, el chocho. ¿Sabían ustedes que en España la palabra chocho es una grosería? Y de hecho es una grosería bien fuerte. O también el caso de la palabra chocho en Venezuela. En Venezuela, chocho vendría a ser la parte, los genitales de la mujer. Entre muchas otras palabras se usa la palabra chocho para referirse a los genitales de la mujer. Y miren, nosotros aquí, chocho es algo bien inocente. Aquí no es ni una grosería, no es ni la parte íntima de la mujer, es un alimento. ¿Creen ustedes, digamos, les pongo este caso, alguien inocente de aquí va y vende chochos en España o va y vende chochos en Venezuela? Chocho caliente, vendo chocho caliente. ¿Creen que eso puede afectar la forma en la que nos relacionamos? Que una palabra signifique algo diferente dependiendo en dónde estés. Sí, listen. Sí, También, sí, ¿no es cierto? Hay que conocer qué significan las palabras en diferentes lugares, sobre todo si es que vamos a ir para allá, ¿no es cierto? Hay que estar consciente de que esto existe, esta variación semántica existe, de que las palabras significan algo diferente dependiendo en dónde estás.
Entonces sí puede afectar la forma de pensar, la forma de comportarse y la forma de relacionarte con otras personas. Entonces yo creo que esta variación semántica también podría ser una respuesta correcta. Y la última dice, variación sociolingüística. Bueno, la variación sociolingüística dice, el uso que se hace de la lengua varía según el grupo social. ¿Sí? El uso que hacemos de la lengua varía según la gente con la que estamos. ¿Ok? Entonces tú no vas a hablar del mismo modo, digamos, con tu jefe, que la forma en la que lo haces con tus amigotes, digamos. ¿Sí? O no vas a hablar de la misma forma como lo haces fuera de la casa, como de la forma como hablas dentro de casa. De pronto debes hablar con más respeto, se me ocurre, ¿ya? Dependiendo en dónde estés y con quiénes estás, tú vas a hablar de un modo diferente. Entonces, ¿ustedes creen que estas variaciones sociolingüísticas también pueden influenciar en la forma de relacionarnos con los demás? ¿Qué opinan? ¿Creen que las variaciones sociolingüísticas también pueden influenciar la forma en la que nos relacionamos con los demás o la forma de pensar y de actuar? Sí, Lice. Sí, dicen También, porque ¿no es cierto? El mismo ejemplo que les acabo de poner. Tú no vas a hablar del mismo modo como si estás con tus amigos, como si estuvieras con tu pareja o con tu jefe, ¿no es cierto? No vas a hablar del mismo modo. Entonces, sí, las variaciones sociolingüísticas también pueden influenciar en la forma de actuar, la forma de pensar y la forma de relacionarnos. Entonces, regresemos a la pregunta. Analizamos y vimos que toditas pueden influenciar en las relaciones sociales. Entonces, sea cual sea la que usted haya escogido en esta pregunta, está bien. ¿Okay? Sea cual sea la que usted haya escogido. Porque toditas, de hecho, la respuesta correcta sería toditas, ¿no? Toditas de estas variaciones influyen en las relaciones sociales y en la forma de pensar y actuar. Toditas, ¿de acuerdo? Entonces, esta pregunta tenía más que todo el propósito de que recordemos este tema, el tema de las variaciones sociolingüísticas. Bien, sigamos a la tercera. Complete el enunciado sobre la reflexión de los efectos de los estereotipos y prejuicios. Este es otro tema que vimos en la unidad 4. Dice, los estereotipos son aquellas creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social. Por otra parte, los prejuicios son juicios y de carácter negativo. Estos afectan a la comunicación y por lo tanto a la del ser humano y en muchos casos hasta ocasionan la... ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál escogieron? Yo escogí la C, dicen. La C, ok. la C, dicen La C, La C, dicen. ok. Pare- La A, dicen. La A, ok. Listo, les explico. La respuesta correcta es la C, ¿ya? Entonces corrijan, por favor. La respuesta correcta es la C. Es la que mejor encaja, ¿ok? Es la que nos propone tres palabras que mejor encajan en los espacios en blanco. Dice, los prejuicios son juicios y creencias de carácter negativo. Estos afectan a la comunicación y por lo tanto a la convivencia del ser humano y en muchos casos hasta ocasionan la exclusión. Entonces, exclusión, o sea, que te excluye. Cuando leímos este tema, pues también leímos acerca de la discriminación. La discriminación era el darle un trato inferior a alguien solo porque pertenece a otro grupo social diferente al mío. Entonces, yo le doy un trato inferior a alguien solo porque es diferente a mí. ¿Ya? Esa es la discriminación. Exclusión vendría a ser parecido, ¿no? A la discriminación. La A casi está bien, ¿no?
los prejuicios son juicios y opiniones de carácter negativo, ¿sí? Estos afectan la comunicación y por lo tanto a la armonía del ser humano, pues sí. Y en muchos casos hasta ocasionan la inclusión. Pero bueno, la palabra que nos friega, el literal A, es la inclusión, ¿sí? No ocasionan la inclusión, todo lo contrario, ocasionan la exclusión. Es por eso que el literal C es el correcto, ¿ya? Bien, llegamos a la pregunta 4. Dice, con base en la frase del discurso de Nelson Mandela, identifique a qué parte del discurso corresponde. Tenemos aquí una frase del discurso de Nelson Mandela. Dice, cuando el momento llegue, deberíamos juntos alegrarnos por una victoria común sobre el racismo, apartheid y la norma blanca minoritaria. Entonces, lo que la pregunta nos pide es que identifiquemos a qué parte del discurso corresponde. Si es que este párrafo es un exordio que busca atraer la atención, si es que es una exposición o narración, si es que es una argumentación o si es que es una conclusión. Díganme qué escogieron. La C, listen. La C, una argumentación, ok. El literal C, listen. La C, ok. La C, listen. La C, ok. La mayoría han escogido la C. ¿De pronto alguien escogió otra? La D. La D, Listen, conclusión, ok. yo cogí la A. La A, ok. Un exordio. Listo, esta pregunta como que sí daba lugar a varias respuestas según cómo la interpretaban, cómo la entendían, ¿ya? Analicemos. Exordio. Aquí tengo el significado de la palabra exordio. Dice principio, introducción, preámbulo de una obra literaria. Especialmente la primera parte del discurso oratorio, cuyo objetivo es atraer la atención y preparar el ánimo de los oyentes. Vamos a ver si es que podría ser un exordio, es decir, una introducción. Cuando el momento llegue, deberíamos juntos alegrarnos por una victoria común sobre el racismo, apartheid. Sí, sí puede ser un exordio. ¿Sí? Está llamando la atención, está diciéndole a la gente, alegrémonos. Bueno, ahí te da curiosidad, alegrémonos, ¿por qué? Porque triunfamos sobre el racismo, el apartheid y la norma blanca minoritaria. Y bueno, entonces ahí ya tiene tu atención y quieres seguirle escuchando. Puede ser un exordio, estoy de acuerdo. Literal B, no escuché a nadie decir esta, exposición o narración. Pues estoy de acuerdo, ¿sí? Una narración vendría a ser como narrar una historia. Y realmente aquí, al menos, no nos está narrando ninguna historia. Nomás nos dice, alegrémonos porque ganamos. ¿Okay? Literal C, una argumentación vendría a ser que presenta los argumentos, en este caso, de por qué nos estamos alegrando. Nos estamos alegrando porque ganamos sobre el racismo, el apartheid y la norma blanca minoritaria. Sí puede ser una argumentación. Nos dice que debemos alegrarnos y nos explica el por qué debemos alegrarnos. Aquí está el argumento del por qué debemos alegrarnos. Está bien. Y literal de una conclusión. Alegrémonos porque ganamos. Puede ser. Puede ser que sí es una conclusión también. A pesar de que en el discurso de Nelson Mandela se encuentra en el quinto párrafo, pero sí, puede ser que tomemos en cuenta que la conclusión no es obligatorio de que vaya al final. Una conclusión incluso puede ir al inicio. ¿Okay? Va al inicio del discurso y de ahí el resto del discurso se encarga de desarrollar el por qué piensa de esa forma. ¿Ok? Entonces, como yo lo leo, sí puede ser también una conclusión. Ok, entonces, si usted escogió la A, la C o la D, dependiendo en cómo usted lo entendió, puede estar bien, ¿de acuerdo? Sí puede ser correcto según el punto de vista de cada uno. Sigamos a las 5. Identifique un requisito que corresponde a la claridad y a la organización de la información. Aquí tenemos 4 requisitos. Debemos identificar uno que corresponda a la claridad y uno que corresponda a la organización. Díganme qué escogieron. La A y Yo la D, escogí la A. La A, ¿ok? La A, listen. La La A, A y la D. A y D, ¿ok?
¿Alguien de pronto escogió otra? La C, Lice. La C, ok. Bueno, analicemos entonces. Este es un tema que vimos, me parece, en la unidad 3. ¿Okay? El propósito de la pregunta era recordar este tema que de hecho es muy importante, ¿sí? Criterios para escribir bien. ¿Ok? Esto lo van a aplicar por el resto de sus vidas académicas, incluso cuando estén en la universidad. Esos son criterios para que ustedes mismos puedan escribir bien. ¿Okay? Estaba en las páginas 63, 64 y 65. Entonces, la sintaxis tiene que ver con el orden correcto de las palabras. Entonces, claro, las palabras deben estar ordenadas correctamente para que el texto esté claro. Claro que sí. Y las palabras del texto deben estar ordenadas correctamente para decir que el texto está bien organizado. También, claro que sí. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con el literal A. La sintaxis corresponde tanto a la claridad como a la organización de la información. Está bien. Analicemos el literal B, la amplitud. Amplitud tiene que ver con extensión. Un texto largo. ¿Ok? Si es que un texto es largo. Les voy a leer esa parte que era interesante en la página, me parece, del 65. Lo último que dice la amplitud es: para decidir si la amplitud del texto ante el que nos encontramos está justificada, debemos atender a otros criterios como la claridad y la organización. ¿Okay? Entonces, miren que aquí incluso nos menciona ambas palabras, claridad y organización. Entonces, la amplitud nos decía que tiene que ver con la extensión de un texto. Un texto es amplio cuando es largo. Pero el hecho de que un texto sea largo no es necesariamente algo siempre bueno. ¿Ok? Podemos tener un texto largo que sea redundante, que se salga del tema. Entonces, en ese caso, la amplitud podría ser algo negativo. Un texto amplio es positivo cuando es claro y cuando está bien organizado. Ahí sí, la amplitud de un texto es justificable. Entonces sí, el literal B, la amplitud también tiene que ver con la claridad y la organización. Entonces está muy bien, literal B también es correcto. Literal C, la actualización. Este tenía que ver con que sus fuentes de información sean actuales, que no sean muy antiguas. ¿Ok? Que debemos siempre dar prioridad o preferencia, debemos dar preferencia a los textos más actuales, ¿sí? A la información más actualizada. Entonces, si es que la actualidad de un texto tiene que ver con su claridad, tal vez, si la actualidad de un texto tiene que ver con su buena organización, son casi temas diferentes, ¿no? Es una cosa que el texto esté bien organizado y es otra cosa que el texto sea actual. Ambas son criterios que algo que nosotros escribimos debe tener, pero no tienen mucha relación el uno con el otro. Entonces, más bien la actualización es la que menos le veo favorable en esta respuesta, ¿ya? Y la última dice la profundidad. La profundidad tiene que ver con un texto es profundo si es que el tema que trata el libro o el texto lo profundiza lo máximo posible, de modo que no te queden más interrogantes sobre el tema, de modo que responda todas las posibles preguntas. Entonces estamos hablando de un texto profundo, ¿sí? Un texto de que analiza el tema desde todos los puntos de vista, ¿okay? Ese es un texto profundo, ¿sí? Un texto es profundo si es que no te deja más preguntas, sino que responde a todas tus preguntas sobre ese tema, ¿ok? Entonces, la profundidad ¿tiene que ver con la claridad? Sí, porque si un texto no es profundo, tampoco va a ser claro. ¿Okay? Un texto para que sea claro, para que te quede claro en la mente, debe ser profundo. Debe tratar ese tema hasta lo más profundo posible, responder todas las preguntas de ese tema, entonces va a ser claro. Y la profundidad tiene que ver con la organización. Entonces, la organización tiene que ver con el orden en el que presentamos todas las ideas.
Y la profundidad tiene que ver con si es que hablamos sobre todito lo de ese tema. Esa es la profundidad. Entonces, todito lo que hablemos sobre el tema debe estar bien organizado para que se entienda. Ayuda a la claridad. Puede ser que la profundidad la profundidad debe estar bien organizada. ¿Sí? Sí, eso sí estoy de acuerdo, para que se entienda bien. Entonces, sí, puede ser que también el literal de tenga que ver tanto con la claridad como con la profundidad, como con la organización, ¿ya? Entonces, de la forma que yo entendí esta pregunta, las mejores respuestas eran la A, la B y la D. De pronto la A y la B son las mejores, ¿ya? La D puedo aceptarlo. La C era la más difícil, ¿ok? La A y la B son las mejores respuestas de las 5, ¿ya? Y la D es aceptable. Bien, avanzamos a las 6. Dice, identifique cuál es el recurso lingüístico para crear efecto en la audiencia. Analicemos todas las respuestas. Díganme ustedes qué respondieron en las 6. La C. La A y Dejo la la C. C. La C, ¿ok? El La uso de D. recursos audiovisuales puede crear efecto en la audiencia, pues sí. El hecho de que yo tengo material audiovisual ayuda a la atención de mi público, ayuda a que mi público entienda de qué estoy hablando. Entonces, sí, claro que sí. Los recursos audiovisuales pueden crear efecto en la audiencia. ¿Qué más? ¿Alguien de pronto escogió otra? Yo escogí la D, Liz. La D, la utilización del léxico acorde a la situación. Léxico tiene que ver con las palabras, que yo escoja las palabras precisas. ¿Puede crear efecto en la audiencia? Claro que sí. ¿Sí? Si es que yo uso las palabras precisas, yo puedo crear un efecto positivo en mi público, a que si yo no uso las palabras precisas, ¿no es cierto? Entonces, claro que sí, literal D también puede crear efecto en la audiencia. ¿De pronto alguien escogió otra respuesta en las 6? Analicemos las que quedan. La expresión corporal. ¿Creen ustedes que yo logre expresarme corporalmente bien puede crear un efecto en la audiencia, que los gestos que yo haga aporte a crear un efecto positivo en la audiencia? ¿Qué opinan de la A? Sí aporta, listen. ¿No es cierto? También es muy importante la expresión corporal para crear el efecto deseado en la audiencia. Es muy importante también que mi cuerpo exprese lo que estoy diciendo. Y la última dice literal B, la respiración adecuada. Bueno, esta más que todo me ayuda al literal D. Yo debo tener una respiración adecuada para que se me escuche, para tener una voz fuerte, para poder exponer por mucho tiempo, ¿ok? Debo tener una respiración adecuada. Entonces, analicemos las 4. Estas 4 son características de un buen orador, ¿ok? Un buen orador hace todo esto al mismo tiempo. Tiene una buena expresión corporal, tiene la respiración adecuada, generalmente utilizan recursos audiovisuales y utilizan el léxico acorde a la situación, utilizan las palabras precisas, ¿sí? Entonces, todito esto hace un orador para crear efecto en la audiencia. Entonces, bueno, lo correcto en esta pregunta eran toditas, ¿no? Toditas son necesarias para crear el efecto, el efecto deseado en la audiencia. Entonces, sea la que usted haya escogido, está bien, ¿de acuerdo? Esta pregunta sobre todo tenía el propósito de reflexionar sobre lo que se necesita, lo que un orador necesita para crear efecto en la audiencia. Pues necesita de todo esto. Todito esto aporta. Y el usar todos estos recursos al mismo tiempo nos dará el máximo efecto deseado en la audiencia. ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Alguien desea aportar algo más a lo que acabo de decir?
Entonces hemos llegado a la última pregunta. Encierre el literal que considere correcto. Dice, a ver, ¿cuál de estos enunciados corresponde a la actitud nerviosa referente a los malos hábitos de la expresión verbal? ¿Cuál escogieron? Díganme. La C. La C, ¿ok? ¿Alguien de pronto escogió otra? La C, ¿La cuál, perdón? la C, La C, ¿ok? ¿Alguien de pronto escogió otra? La C, lice. La C y la D. La D, utilizar de forma exagerada un gesto, también puede ser. Ok, les explico esto. Dice, ¿cuál La de B, estos lice. La B, hay que cuidar que el gesto corresponda a lo que se dice, también puede ser, ¿ok? ¿Cuál de estos enunciados corresponde a la actitud nerviosa? Entonces, en sus textos, pues, la respuesta que nos presenta clarito es, si es que alguien se está balanceando o jugando con algún objeto, es porque está nervioso, ¿sí? Entonces, hay que evitar balancearse o jugar con algún objeto, ¿de acuerdo? Pero analicemos los demás. Quedarse quieto. Si es que alguien está completamente quieto en su exposición, ¿puede ser porque está nervioso? Sí, sí puede ser. Que está completamente quieto porque está nervioso. Si es que alguien descuida que el gesto corresponda a lo que se dice, o sea, hace un gesto confuso, ¿puede ser porque está nervioso? También puede ser que a alguien se le salga algún gesto no deseado porque está nervioso. También puede ser. Y si es que alguien utiliza de forma exagerada un gesto, o sea, hace lo mismo y lo mismo una y otra vez, puede ser porque está nervioso, también puede ser. Entonces, aquí, sea la que usted haya escogido, puede estar correcto, ¿ok? Toditas pueden ser manifestaciones de que alguien está nervioso. Y listo, eso era lo que había que hacer de tarea. A todos los que la presentaron puntualmente, pues se las voy a recibir sobre 10. A los que la presentan atrasado, ya saben, se los recibo como tarea atrasada, sobre 7. Hay una tarea para el día miércoles. Harán, por favor, la tarea que es para el día miércoles. Páginas 129, 130, 131 y 132. Esto es para el día miércoles. El escribirse un ensayo de 4 párrafos. ¿Okay? Y hay una tarea para el próximo día lunes. Para el próximo día lunes, páginas 133, 134, 135 y 136. Para el próximo día lunes. Lo que hay que hacer de esa tarea está en la página 136. Dice trabajo individual. Escriba en su cuaderno un comentario del cuento La Onda de David de Augusto Monterroso. Debe buscar información en la web o en libros de la biblioteca para que pueda realizar su texto argumentativo. Perdón, su crítica textual, ¿ya? Tome en cuenta la estructura de un criterio valorativo. Número 2, siga estos pasos. Literal A, contextualización. Literal B, la crítica textual. Literal C, argumento. Literal D, estructura. Literal E, personajes, etc. Entonces les explico de qué trata la tarea, ¿ya? El tema para el próximo día lunes es la crítica textual. La crítica textual viene a ser como una especie de análisis de una obra literaria. Analizan quiénes fueron los personajes que representan, analizan el contexto en el que se escribió esa obra, analizan quién fue el autor. Esa es la crítica textual, para dar una valoración de qué tan buena es esa novela, digamos así. ¿Okay? Y ustedes van a aprender a hacer una crítica textual. Van a hacerle la crítica textual al mismo cuento que está en la página 136, La Onda de David. ¿Okay? Le van a hacer la crítica textual a ese cuento. Les conviene leer las páginas anteriores porque incluso ahí nos presenta un ejemplo. Hacen una crítica textual de un libro de Miguel de Cervantes. ¿Okay? Se hace una crítica textual
ahí en las páginas 133, 134, 135. Entonces, el libro ya nos presenta un ejemplo de lo que quieren que hagamos de tarea. ¿Okay? En el libro se hace una crítica textual de un libro de Miguel de Cervantes. Ustedes van a hacerle una crítica textual al cuento La Onda de David, que está en la página 136. ¿Ya? La crítica textual tiene una estructura, es la que nos dice ahí, la contextualización, el argumento, la estructura, los personajes, los temas, las técnicas y recursos expresivos, la conclusión y valoración. Entonces, vamos a armar nuestra crítica textual siguiendo esa estructura. Y en el libro, pues ahí les explica qué hay que hacer en cada uno de esos pasos. No les exijo algo demasiado largo. Digamos, por cada uno de esos puntos, unas 3 líneas es más que suficiente. En algunos de esos puntos es más, una sola línea tal vez sea todo lo que necesitemos. Entonces, su crítica textual a lo mucho saldrá una página, máximo, no más de una página, ¿ya? El último literal dice K, elabore una conclusión respecto a los trabajos de sus compañeros. Ese no lo vamos a hacer, porque claro, no vamos a tener acceso a los trabajos de los compañeros. Entonces, por eso es que la K no la vamos a hacer, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre la tarea? De pronto, ¿está claro lo de la tarea para el día miércoles? ¿Está clara lo de la tarea para el día lunes? Sí está claro, ingeniero. ¿Sí está claro? Bien. Para mí sí. Bien. Si no hay preguntas... No, listo. ¿Sería posible que me explique un poquito más? Sí, ¿de cuál tarea? De la última que nos dijo. Ya, les explico otra vez. Para el día miércoles son las páginas 129, 130, 131 y 132. Todo está bien explicadito en el Edmodo, ¿no? Igual todo está por escrito en el Edmodo. Y para el próximo día lunes son las páginas 133, 134, 135 y 136 para el otro lunes. ¿Ya? Esto les voy a subir al modo esta noche. ¿Ya? Esta noche se lo subo al modo. Lo que hay que hacer está en la página 136. Si es que tú, una vez de que tú leas todito el tema, se te va a hacer más claro. ¿Okay? Ahorita nada más les explico así de forma breve. Tú vas a escribir una crítica textual. Es lo que vas a escribir. Ahí cuando leas sobre el tema, pues vas a entender un poquito mejor qué es eso. Ahorita te lo explico brevemente. Una crítica textual vendría a ser como un análisis de alguna obra literaria, de alguna novela. ¿Ok? Entonces, en el libro, tú vas a leer el ejemplo de cómo le hicieron una crítica textual a una obra de Miguel de Cervantes, que se llama Rinconete y Cortadillo. ¿Ok? Ahí en el libro te muestran cómo le hicieron la crítica textual de esa obra. Y tú lo que vas a hacer de tarea es exactamente lo mismo, pero para un cuento que se llama La Onda de David, que está ahí mismo en la página 136. ¿Sí? Ahí mismo está el cuento para que lo leas. De ese cuento vas a hacerle la crítica textual. Ahí te explica la estructura que debe tener tu crítica textual. Empiezas por la contextualización. La contextualización es un poco de datos sobre el autor y el contexto en el que sucede la obra. ¿Okay? Cuando leas, ahí vas a entenderlo un poquito más. Después tienes que hacer del argumento. ¿Sí? ¿Cuál es el argumento de ese cuento? Después la estructura, ¿cuál es la estructura de ese cuento? Después, ¿quiénes son los personajes de ese cuento? ¿Qué temas se tratan en el cuento? Las técnicas y los recursos expresivos empleados en ese cuento. Y la conclusión y la valoración, tu valoración de ese cuento. ¿Okay? Esa es la estructura que debe tener su crítica textual, su comentario. ¿Ok? No les estoy exigiendo algo demasiado largo. Como les digo, máximo por cada uno de estos literales, cada uno de estos puntos, máximo unas 3 líneas. Ha de ser suficiente. En algunos, incluso con una línea es suficiente.
¿sí? En algunos de esos puntos. De modo que su crítica textual les salga máximo una página, ¿sí? No les estoy pidiendo algo demasiado largo. Máximo una página, incluso menos está bien, ¿ya? Entonces, esa es la tarea. Esa es la tarea para el próximo lunes. Cuando tú leas el tema, se te va a hacer más claro, ¿ya? Lo que hay que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, sería todo de mi parte y nos vemos en un momentito para ICA. Gracias, Licen. Gracias a ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias, Licen. Gracias a ustedes, buenas noches, pasen bien. Gracias, hasta luego.